Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde ya aquí en la ciudad de Roma. Dios bendiga, verdad, al pueblo que está en América, pues allá es, verdad, ya de mañana todavía, está iniciando el día. Así que vamos a meditar la palabra del Señor aquí en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 1 al 8, donde vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Qué bueno el Señor, cuya fidelidad, pues, verdad, es la que debemos de tener cada uno de nosotros. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuyos condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida tarde. Bendecimos tu nombre en esta hora y hemos leído tu palabra y sabemos de que tú nos vas a dar palabras en nuestra boca. Exhorta, edifica y consuela a tu pueblo, que esta palabra venga siendo como un bálsamo fresco a la vida, al alma, al espíritu y al cuerpo de mi hermano y mi hermana, para que pueda, Señor, recibir esa bendición. Desde ya te pedimos que seas tú, Señor, operando milagro, operando sanidad, operando bendición, operando respuesta a través de tu palabra en este momento a todos los que nos ven en todo el mundo. Desde Roma, Pastor Gilbert Méndez, para el pueblo. Maravilloso es la palabra del Señor, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana, donde el Señor, pues, verdad, en su grande misericordia, pues, me ha puesto a hablar de la fidelidad, no solamente de Dios, sino que también la que debemos tener de nosotros. La palabra fidelidad significa fe y verdad. Como quien dice, verdad, que nosotros tenemos que tener esa fe, sobre todo decir verdad. Esa es la fidelidad. El fiel siempre se mantiene, verdad, en verdad y con la sinceridad para con aquel que verdaderamente lo ha creado. En este caso, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el cual envió a su Hijo amado para que fuéramos salvos y que fuéramos fieles a Dios, que permanezcamos juntos, que estemos en ese cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia de Cristo Jesús. Pablo decía que él quería estar, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, preso con Cristo Jesús, preso en cadena, ¿verdad?, estoy con Jesús para poder llevar el evangelio por todo el mundo. Así que ahora este servidor, ¿verdad?, en un tiempo, pues, cuando el Señor le puso Timoteo a mi hermano Gabriel, ¿verdad?, a mí me puso Pablo también. Así que hoy se ha cumplido parte de esa profecía, porque Pablo también vino a Roma, como este servidor, pues, verdad, que en aquel entonces también me puso Pablo el Señor. Aquí estoy en Roma, fui a visitar incluso, verdad, la cárcel donde estuvo Pablo, donde escribió también estas epístolas para el pueblo, verdad, de Dios que están en las diferentes iglesias. Hoy, pues, verdad, hemos tomado esta palabra de los romanos, ya que estamos aquí en Roma. Bendito sea el Señor. Aquí estaban todos los judíos, ¿verdad?, que estaban, estaban viviendo en este lugar. Eran los de la diáspora que estaban viviendo aquí en Roma. Y Pablo venía aquí también para poderles hablar de la palabra del Señor. Los cuales, pues, siempre estaban, ¿verdad?, como muchos. Hoy que yo he venido acá, me he encontrado de que la iglesia, pues, ¿verdad?, y el evangelio lo llevan de una manera, pues, ¿verdad?, muy comercial. Lo llevan de una manera muy artificial. En cambio, nosotros, pues, tratamos de llevarla, pues, verdad, de una manera más espiritual. Entonces, todo eso se había perdido también en el pueblo de Israel, los judíos que estaban aquí en Roma, y por eso Pablo había venido a recordarles, verdad, lo que el Señor había hecho con ellos y también lo que el Señor ha hecho contigo. Esta mañana el Señor te dice esta palabra así, de esta manera. Mire qué lindo, tú tienes que entender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y mire, oiga lo que dice. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es parte de lo que nosotros hemos perdido ahora.
Muchos de nosotros hemos perdido, ¿verdad?, esa visión donde el Señor nos ha confiado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evangelizar a todas las criaturas de todo el mundo, ¿verdad? Incluyéndolos, también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a que guarden todos los estatutos y mandamientos y ordenanzas. Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el pueblo se ha olvidado de todo eso. Aquí en Roma, pues, ¿verdad?, yo me he venido a encontrar, pues, de que muchos, pues, se les ha olvidado que Dios les ha confiado la palabra del Señor. Y muchos me ponen, ¿verdad?, muchos, ¿cómo se llama?, pretextos, ¿verdad?, que no me gusta la doctrina, que el tiempo, que no me queda tiempo para congregarme, otros que, bueno, queremos, ¿verdad?, poner nuestras propias, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, nuestros propios peros, ¿verdad?, como quien dice allá en Romanos 2 también le dice, ¿verdad?, tú, hombre, quien quiera que sea, eres inexcusable. Nosotros queremos poner excusas porque nos hemos olvidado de que Dios nos ha confiado la palabra del Señor. Dios te ha confiado la palabra del Señor y esa es la que tenemos que poner por obra. ¿Para qué te ha confiado la palabra del Señor? Para que tú puedas tener las bendiciones espirituales y materiales. Todo aquel que cree esta palabra. Acordémonos que la fidelidad es fe y verdad. Tú tienes que creer a Dios con fe y con verdad. Tú tienes que verdaderamente tener, aleluya, verdad, esa fe y serle fiel al Señor. Entonces viene Dios y Él sabe de las necesidades que tú tienes y que todos tenemos. Tu servidor anda por estos lugares porque he tratado de ser lo más fiel. No somos fieles al 100%, es mentiroso, porque aquí dice la palabra del Señor. Seríamos mentirosos, ¿verdad?, de que nosotros decimos que no fallamos. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere que si tú le comiences verdaderamente a ser lo más fiel posible, Él conoce tus necesidades y Él conoce tus anhelos. Y no solamente eso, Él te manda a hacer misiones, pues, ¿verdad?, donde tú no pensabas, pues, venir. Yo en lo personal no pensaba venir por estos lugares, aunque tenía el deseo, tenía, ¿verdad?, la ganas de venir por acá. Y Dios conoce los deseos que uno tiene. Y entonces Él me tiene acá con dos propósitos. Uno, primeramente, de traer y de que tener confiada la palabra del Señor y mandar y hablar la palabra del Señor tal y como es. Porque no podemos hablar nada de lo que está fuera de aquí. Hoy que fui, ¿verdad?, allí allá a la, ¿cómo se llama?, la tumba a la cárcel donde estuvo Pablo. Fuimos también al Vaticano. No hemos ido porque queremos, ¿verdad?, adorar o ser católicos. Hemos ido porque tenemos que enseñar muchas cosas, como por ejemplo, de que dicen que allí es verdad donde estuvo Pedro. Y en la Biblia, pues yo no he encontrado. Bueno, si hay alguien que lo ha encontrado, que Pedro estuvo aquí en Roma, pero aquí en la Biblia, entonces, ok. Pero tienen historiadores, historias, ¿verdad?, que aquí hay unas historias donde dicen que el apóstol Pedro aquí estuvo, en esa cárcel donde estuvo Pablo, incluso ahí dice, ¿verdad?, que aquí estuvo Pedro, pero solamente son historias, pero la Biblia no lo declara. El único que estuvo aquí en Roma fue Pablo, bendito sea el Señor, pero ellos dicen que aquí estuvo Pedro. Entonces, por eso es que fuimos a esos lugares, para poder, ¿verdad?, explicarle a ustedes de que hay que tener la verdad, o sea, la fidelidad es verdad. Entonces yo tengo que decir verdad, no puedo ser mentiroso. Mire qué lindo. El Señor le decía al pueblo de los judíos aquí en Roma, y ahora se lo dice a usted y a mí, que usted tiene una ventaja grande, porque Dios le ha confiado la palabra del Señor. Aquí dice, ¿qué ventaja tiene, dice, ¿verdad, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era en aquel entonces el pago, ¿verdad? El pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel, era un pacto de sangre, pero ahora, ¿verdad?, ya no se hace un pacto así de sangre, ni se corta el prepucio del miembro viril de los hombres, sino que lo que se hace es que se quita, ¿verdad?, todo lo malo que está en el corazón y nos quitamos el prepucio que cubre todas esos engaños, esas mentiras que puedan estar, ¿verdad?, en nuestro corazón. Porque muchos nos quieren engañar, nos quieren decir, como pues aquí, ¿verdad?, se dice que aquí estuvo Pedro y pues yo en la Biblia no lo he encontrado. Si a usted verdaderamente lo ha encontrado, pues envíemelo. Yo voy a, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, a detractarme y voy a decir, ¿verdad?, que es cierto que aquí estuvo Pedro. Pero según la palabra del Señor dice de que no puedo dar nada de lo que esté fuera de la Biblia, ni tampoco le puedo quitar. Porque si yo le añado o le quito, dice que Dios va a quitar mi parte del reino de los cielos. Mire qué lindo. Muchos en toda manera, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Usted y a mí nos ha sido confiada la palabra del Señor, pero no para poder hablar lo que nosotros queramos.
Tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra misma dice, porque esto no cambia, esto no tiene sombra de variación. El Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y lo que está escrito aquí, tampoco. Nosotros somos los que tergiversamos las palabras del Señor, ¿verdad? Y le damos otro sentido. Pero en la palabra del Señor es recta, es veraz y es eficaz y no puede mentir. Por eso es la fidelidad de Dios. Mire qué lindo, dice, pues si alguno de ellos han sido, dice, ¿verdad?, incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Oiga, cuando usted y yo tenemos incredulidad, hacemos nula la fidelidad de Dios. Es necesario que le creamos. El Señor dice claramente en su palabra, ya en Hebreos 11, versículo 6, dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Él, que crea que le hay y que es un Dios galardonador, ¿verdad?, de todos aquellos que se le acercan, de aquellos que le buscan. Si usted se acerca y le da al Señor, ¿verdad?, esa confianza, esa fidelidad, Él es galardonador de todo lo que usted pueda querer. Nos va a dar primeramente la salvación y luego pues la salvación, como me dijo un día a mí el Señor, que no solamente me va a dar la salvación, ¿verdad?, allá en el reino de los cielos, sino que desde aquí te salva de enfermedades, de forma de ira, de contienda, de discordia, de disensiones, de odios, de resentimientos, de rencores, de avaricia, de malicias, de avaricia. Entonces Él te salva de todo, de enfermedades, de todo. Así que el Señor, ¿verdad?, quiere decirte que Él es fiel. Y Él fiel te prometió darte salvación desde ahorita. Así me lo dijo a mí. Yo le dije, Él me dijo que me iba a dar vida y vida en abundancia. Yo le dije, sí, Señor, yo voy a vivir por la eternidad allá en el reino de los cielos. Y me dijo, no, te estoy diciendo que desde aquí. Así que desde aquí yo ando viviendo la vida de Dios y en la abundancia de espíritu y misericordia de Él para conmigo y para con todos aquellos que están alrededor de mí. Dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Cuando tú no tienes, ¿verdad?, esa fidelidad, cuando tú no tienes esa creencia, cuando tú estás dudando, estás haciendo nula la fidelidad de Dios. Estás diciendo que Dios no sirve. Estás diciendo que Dios no te bendice. Como mucha gente, pues yo a veces juzgo a las personas, ¿verdad?, de una forma espiritual, ¿verdad?, de que quieren, pues, ¿verdad?, en las iglesias hacer vendimias, hacer aquí, hacer rifas, hacer todas esas cosas. Entonces en ese momento están negando, están haciendo nula la fidelidad de Dios. Le están diciendo, mira, Señor, como tú no me puedes bendecir, yo voy a hacer venta, yo voy a hacer rifa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo le voy a pedir, le voy a obligar al hermano. Entonces están haciendo nula la fidelidad de Dios. Si Dios es el dueño del oro y la plata, no hay necesidad de que tú estés obligando o estés haciendo algo que está verdaderamente poniendo en riesgo la fidelidad de Dios. Entonces cuando tú comienzas verdaderamente, no es que yo tengo que trabajar porque si no, no como, está bien, hay que trabajar, porque también la palabra dice que hay que trabajar y hay que servirle a Dios. Pero muchas veces por el trabajo nosotros, ¿verdad?, nos alejamos de Dios y estamos haciendo nula la fidelidad de Dios. Le estamos diciendo, tú no puedes, está bien, hay que trabajar las 8 horas, ¿verdad?, que dice la ley, o las horas que tú has hecho el contrato con tu jefe, ¿verdad?, o con la empresa donde estás, pero luego el tiempo que tú tienes, dedícaselo a Dios. Y por lo menos en mi caso, yo ya tengo 15 años de haber dejado mi empleo material y yo le trabajo a Dios y he hecho verdaderamente, ¿verdad?, eficaz esa fidelidad de Dios, porque yo no le pido nada a nadie, ni tampoco le exijo a la iglesia que me dé nada. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la fidelidad de Dios. Él me ha confiado la palabra del Señor. Se me ha confiado la palabra del Señor y yo la doy como en verdad, en espíritu y en verdad con fidelidad. Él también va a reconocer, porque Él mismo dice que Él conoce todas nuestras necesidades. Que todo lo que nosotros queramos se lo pidamos a Él en secreto y en lo público nos lo va a responder. Así que todo esto, desde que yo estoy predicando desde este lugar, es porque lo estoy haciendo público. Él me ha respondido públicamente de que mis deseos, mis peticiones, Él me las ha contestado, porque hemos tratado de ser lo más fiel a Dios, aunque no somos 100% fieles, pero tratamos de buscar la mayoría de fidelidad o el amor, ¿verdad?, o la fe, o el creer en Dios. Porque no en todo el tiempo tenemos la misma fidelidad, no todo el tiempo tenemos la misma fe, baja, según el estado de ánimo de las personas y según como tú le creas. Pero si tú le crees al Señor, entonces tú haces verdaderamente que la fidelidad de Dios actúe en tu vida de una forma maravillosa, en todos los aspectos. Mire qué lindo. ¿Qué pues si algunos de ellos han hecho incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Cuando tú no crees, cuando tú estás dudando de ciertas cosas, ¿verdad?, máximamente en la iglesia profética, cuando habla el Espíritu Santo a través de los profetas y estamos dudando, ahí estamos haciendo nula la fidelidad de Dios.
Allá en Segunda de Crónicas 20:20 dice, ¿verdad? Creer en Jehová, tu Dios, ¿verdad? Creer en Jehová, nuestro Dios, y estaréis seguros. Creer en vuestros profetas y seréis prosperados. Entonces tenemos que creer en Dios y en los profetas, pero en la palabra, aquellos profetas que están caminando conforme Dios también. Entonces, cuando nosotros dudamos, ¿verdad?, de que si Dios ha hablado, entonces estamos haciendo nula la fidelidad de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo nula la fidelidad de Dios, entonces viene Dios y Él, ¿verdad?, pues, no, Él no pierde nuestra fidelidad, porque dice que, allá la palabra del Señor, ¿verdad?, dice que si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. O sea, que Él siempre está fiel con nosotros. Allá, vamos a ver si me acuerdo, creo que está en Timoteo, bendito sea el Señor. Bendita sea el Señor. Dice aquí, primera de Timoteo, bendito sea el Señor. Vamos a ver si está aquí. A mí se me... Aleluya. Es en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice así, palabra fiel es esta es la fidelidad de Dios. Si se te ha sido confiada la palabra del Señor, es porque te ha confiado la fidelidad de Dios. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, oiga, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, como Él nos toma como cuerpo, miembros de su cuerpo, Él te ha llamado y dice que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos llamó a nosotros. Entonces viene Él, ¿verdad? Cuando tú verdaderamente te permaneces fiel con Él, permaneces atado al cuerpo de Cristo, buscando la fidelidad, porque si estás digamos, en pecado, pues si Dios no tiene ninguna comunión con el pecado, dice que donde hay iras y contienda no muere el Espíritu Santo. Entonces no te mantiene unido a la iglesia de Dios. Cuando nosotros verdaderamente no podemos permanecer unidos en la iglesia, con los demás hermanos en la iglesia, estamos siendo el infiel a Dios. Porque esa es la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios hay muchos miembros. Y de esos miembros hay de todo. El mismo Señor dijo de que ahí habían sembrado la cizaña, ¿verdad? En aquello donde estaba el trigo. Y aquellos le dijeron, la arrancamos. Y le dijo que no la arrancaran. Hasta en el día que Él viniera, Él iba a arrancar esa cizaña. Y le iba a atar en manojo y la iba a tirar, ¿verdad?, al horno de fuego. Entonces, nosotros tenemos que permanecer fieles. Él dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tratar de ser como Él, de tratar de llegar a la altura del varón perfecto, que se llama Jesús de Nazaret. Aunque no vamos a ser perfectos al 100%, ¿verdad? Pero Jesús nos vino a dar un ejemplo que estando en esta carne, Él le fue fiel a Dios. Así que somos llamados a serle fiel a Dios. Somos llamados a estar en comunión con los hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que tenemos que tener comunión con todo el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, verdaderamente, es toda la iglesia. Mira ya ¿cómo se llama? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Oiga lo que dice el Señor así, qué bonito el Señor. Dice así, oiga, mire qué bonito esta palabra. A mí me gusta porque aquí el Señor le está enseñando a usted acerca de la fidelidad de Dios y también cómo tenemos que ser fieles con Dios. Dice aquí 1:9 de Primera de Corintios. Fiel es Dios, vuelve a decirnos, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Él dice que Él es fiel y tú fuiste llamado para que tengas comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, entonces tú tienes que tener comunión con todos los miembros de la iglesia. Sean estos tremendos pecadores, rebeldes y todo, tenés que tener la comunión. Tú tienes que venir y creer, ¿verdad? Y serle fiel a Dios, porque Él también le es fiel a nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, como quien dice, Él nos mantiene siempre dentro de su cuerpo. Él no echa a nadie afuera. Él nos tiene siempre ahí atados. Si el que se va es uno, el que pierde es uno. No es Él siempre permanece fiel, siempre quiere tenerte atado, Él está ahí para poderte limpiar, como tú tienes tal vez una mano y cuando se te ensucia, ¿qué es lo que haces tú? Limpiarte la mano. Entonces, ¿de qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Si permaneces ahí, junto con Él te va a lavar, te va a limpiar. Pero ¿qué tal si yo me quito la mano? Esa mano ya no va a ser limpiada porque ya no está en el cuerpo mío. Así es el miembro de Dios.
Por eso es que es necesario que nos mantengamos unidos, ¿verdad? Siempre en la iglesia de Cristo. O sea, dice que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo que fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios no te ha mandado para que estés peleando con el hermano. Dios no te ha mandado para que estés, ¿verdad?, levantándole falsos testimonios al hermano, para estarlo juzgando. No, y si vas a juzgar, juzga con ciencia, con conocimiento y con amor y con misericordia. Porque así como tú trates a los demás hombres, así vas a ser tratado, así dice la palabra. La regla de oro dice que tengo que hacer con los hombres lo que yo quiero que sean conmigo. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento y la ciencia de Dios, estamos tratando, ¿verdad? Y vamos a hacer, ¿verdad?, con ciencia vamos a juzgar al hermano, teniendo la misericordia, no siendo verdaderamente tremendos. Bendito sea el Señor. Que hay momentos que hay que, como dice la mano, hay momentos que hay que darle un buen restregón con un mascón o con un, ¿verdad?, con un paste o lo que sea, pero hay que limpiar lo sucio. Muchas veces también te tenemos que hablar fuerte, porque hay que limpiar lo sucio. No puede quedar sucio. Entonces dice que el Señor quiere que nosotros nos permanezcamos fieles con Él. Ya vemos ahí, Él lo ha llamado a usted para que usted tenga comunión con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Qué bueno, Señor. Dice, oiga, mire qué lindo. Vamos en el 3:4 de Romanos. Le decía al pueblo de Romanos, pero es que los romanos aquí en Roma, pues verdad, ellos eran muy legalistas. Incluso, pues verdad, las leyes terrenales en las universidades, la mayoría de las universidades del mundo, pues tienen como base la ley romana. O sea, la ley de aquí de Roma, pues. Sí, porque son muy buenos, ¿verdad?, en la ley. Entonces ellos eran bien apegados. Así también era el pueblo de Israel, y así también son muchos de los cristianos que están aquí, que están queriendo ser apegados a la ley, pero sin misericordia, pero a la ley de los hombres, no a la ley de Cristo. Y Cristo vino verdaderamente a quitar la ley de los hombres. Él no vino a abolir la ley de Dios no, porque la ley de Dios es espiritual desde el principio. La ley de Dios es espiritual. Lo que pasa es que al principio el Señor le dio razones al pueblo del Señor, por lo menos cuando le dio la primera ley, digamos, a Adán y a Eva, fue que no comieran de ese árbol prohibido. No les entregó un escrito, no les entregó una Biblia, no les entregó, ¿verdad?, una tabla, así como se le entregó a Moisés, se las entregó en su corazón. Pero cuando vino Moisés, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios, pues, ¿verdad?, no podía, es que estaban en su espíritu, en su corazón, entonces tuvo que darles unas leyes en las tablas de la ley, escritas. Y de ahí comenzó otra etapa, pero la ley siempre ha sido espiritual. Entonces, lo que vino Jesús a abolir fueron las leyes del hombre, pero las leyes espirituales de Dios siempre se mantienen. Es la misma de ayer, hoy y siempre. Así que, hermanos, el Señor te dice aquí, mire qué lindo. Vamos a seguir en el 4, dijimos. Dice aquí, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mire qué bonito, el Señor siempre es veraz y venzas, dice, oiga, venzas con tus palabras. Aquí ya no está diciendo que vas a vencer con esta palabra, pero en esta palabra el Señor nos ha dejado escrita una palabra y aquí te está diciendo, mira, si tú confías en mi palabra y tú tomas esta palabra, vas a vencer cuando tomes mi palabra y seas juzgado. En este caso, en este versículo 4, David había sido, ¿verdad?, estaba siendo juzgado. Le confesó sus pecados, dice allá, ¿verdad?, en Proverbios, que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios tendrá misericordia. Y esto fue lo que hizo David. En este salmo él usó sus palabras y le dijo en el Salmo 51, ¿verdad?, todos lo conocemos, que es el Salmo de la reconciliación. Dice, ¿verdad?, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, esa palabra que dijo David, ¿verdad?, esa palabra dice, ¿verdad?, toma la palabra del Señor. Sabía de que Dios era un Dios fiel. Y como es fiel, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero tú vences con tus palabras. Oiga lo que dice aquí. De ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. David fue justificado en sus palabras y venza cuando era juzgado. Entonces David le dijo, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti solo he pecado. Y he hecho
lo malo delante de tus ojos. Oiga, y para ser tenido por puro en tu juicio. Oiga, mire qué lindo. Dios le oyó esa palabra porque le había confiado la palabra del Señor. Fiel, hay que mantenerse la fidelidad, hay que ser sincero, hay que decir la verdad. Entonces David lo que hizo fue ahí decir verdad. Yo pequé. Muchos de vosotros han pecado y no tienen el valor de decir que han pecado. Muchas veces le has sido infiel a tu mujer o a tu marido y no has tenido valor de decirle que un día le fuiste infiel. Un día le fuiste infiel a tu mujer y no has tenido verdaderamente ese valor. Ya no estás diciendo verdad, o sea, no eres fiel todavía. La fidelidad dice que es fiel y verdad, o sea, fe y verdad. Entonces cuando nosotros somos fieles decimos la verdad. Aunque le duele a la persona, pero aquí David le reconoció al Señor que él había pecado, que se había metido con Betsabé, ¿verdad? La mujer de Uría, y entonces viene Dios y le dio misericordia, lo rescató, y hasta hoy en día, después ya no se habló más de ese pecado, porque Dios tuvo misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Hay que ser fiel, o sea, hay que tener fe y verdad, hay que tener fe que Dios le va a perdonar a usted, y la verdad hay que decirle, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de eso, de que David fue fiel, porque dijo verdad y tenía fe, pero también le dio su castigo. El hijo del pecado tuvo que morir. Las 10 mujeres de él, tuvieron que estar con su propio hijo. O sea, siempre pagó el pecado. Porque de aquí no te vas si no pagas el último cuadrante. Y esa es parte de la fidelidad. Entonces Dios dice que, oiga, mire qué lindo, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? La injusticia de David, que había pecado contra Dios, yéndose con la mujer de Betsabé, pero cuando Dios lo perdonó, la injusticia de David hizo resaltar la justicia de Dios. Yo te perdono, pero tampoco te dejo de dar el castigo. Oiga, mire qué lindo, Luego dice aquí, y si nuestra injusticia hace resaltar la de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. David sabía de que él iba a recibir su castigo. Pero sabía y tenía la fe de que Dios era fiel. Porque Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él permaneció fiel y lo perdonó, pero aún así le dio su castigo. Habló como hombre. Siempre recibimos, porque no nos vamos de aquí, de este mundo, sin pagar hasta el último cuadrante. Así que tú y yo tenemos que primeramente tratar de no pecar mucho, porque Dios te va a pasar la factura. Tarde o temprano te va a pasar la factura y vas a tener que pagar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a seguir. Dice aquí, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios tiene que comenzar el juicio en casa, pues. Tiene que castigar a sus hijos para poder castigar al mundo. Porque tú, ¿cómo vas a castigar o vas a juzgar a otro hijo si no estás juzgando tus hijos? Muchas veces nosotros somos tan alcahuetos que nuestros hijos, hablo con pastores y ministros también, que sus hijos son unos grandes rebeldes y critican al hijo de la hermana, al hijo del fiel, al hijo del hermano. Pero sus hijos no los quieren criticar. No, tiene que comenzar el castigo, el juicio por casa. Tu mujer, tus hijos, tienes que decirle la verdad. Esa es la fidelidad. Yo le digo a mi mujer cuando no se quiere congregar, cuando no quiere orar, ¿verdad? Le digo, eso está malo, tienes que regresarte. Eso quiere decir fiel, porque la fidelidad significa fe y verdad. Tengo que decirle la verdad y tengo que tener fe que Dios va a hacer la obra. Bendito sea el Señor. Así que mire, hermanos, qué bueno, porque el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Así es. Si la verdad, mire qué lindo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, por mi mentira, o sea, por mi pecado, pues. ¿Eh? Pero abundó para la gloria de Dios, como que dice, ese Dios es misericordioso. Ese Dios perdonó a David. Bendito sea el Señor, porque David quería hacer mentira. ¿No ve que quería que Betsabé viviera con Urías?
para que dijeran que el hijo que iba a traer esa mujer era de Urías. Lo mandó a que se acostara ¿cómo se llama? Y Urías fue fiel a David, se quedó en su casa, le dijo que lo iba a cuidar. Prefirió cuidar a su rey que ir con su mujer. Todo eso era porque Dios estaba siendo fiel. Dios es verdad. Porque le quería sacar la mentira que quería hacer David. Y de todo eso lo perdonó. Dios lo perdonó de una mentira, lo perdonó de una infidelidad, de una fornicación. Dios lo perdonó de un asesinato, porque Él lo mandó prácticamente al frente de la guerra. Y Dios lo perdonó. Mire qué lindo es el Señor. Esa es la fidelidad. Ese es el amor de Dios. Fe y verdad. Dios dice, yo tengo fe que tú vas a cambiar. Pero te tengo que decir la verdad. Dios dice, yo tengo fe que tú vas a ser una nueva criatura. Pero te tengo que decir la verdad aunque te duela. Tengo que pasarte la factura. Porque será injusto Dios que da castigo, dice. No. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Oiga, mire qué lindo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Por qué? Porque la gente te va a decir, este es un pecador, pero Dios te perdonó. La gloria de Dios ha resaltado. Vamos a terminar, dice. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La gente está equivocada, dicen, ¿por qué ese pastor, por qué ese ministro, verdad, después que cometió el pecado, hoy está sirviendo en la gloria de Dios? Está sirviendo en la iglesia de Dios para hacer resaltar la gloria de Dios y para hacer resaltar su fidelidad. Porque Él dice que aunque vosotros seáis siendo infieles, yo seré siendo fiel. Yo no vine para que nadie se condene. Dice allá en Juan, dice que Dios no envió a su Hijo amado para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Hoy el Señor te dice, ya has abandonado la iglesia. Si ya no tienes la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vuelve. Pídele al Señor que te dé ese soporte espiritual para poder entender a todos los hermanos. En la iglesia siempre vas a encontrar de todo tipo de hermanos. Vas a encontrar mentirosos, rebeldes, de todo. Pero tú no vas a ver eso. Si lo ves, lo vas a ver para pedirle al Señor y orar por el Señor. Y cuando tengas oportunidad de decirle al hermano, tienes que decirle la verdad, porque también eso es fidelidad. El que tiene fidelidad te dice la verdad. El que te ama te dice la verdad en lo malo que estás. Pero aquel que te encubre los pecados, aquel que te anda, ese no te ama. Aquel que se hace loco o pasa desapercibido lo malo que haces, ese no te ama. Es necesario que todos nosotros le digamos verdad. Esa es la fidelidad. Fe y fidelidad. Y la fe que Dios puede cambiarte. Yo tengo fe que Dios te puede cambiar, pero te tengo que decir la verdad. Cambia. Sé diferente. Desde ahora en adelante sé una nueva criatura y Dios te va a bendecir. Pastor Yerba Méndez de la ciudad de Roma, Italia, aquí en Europa. Bendito sea el Señor para todo el mundo. Quiero orar por ti, quiero mandarte las bendiciones y a reprender toda infidelidad que tú tengas. Sé sincero con Dios, dile, yo te soy infiel, Señor. Él te va a castigar porque te va a castigar, así dice. Y no es injusto. Y no te castiga porque es injusto, es porque te ama. Porque al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida tarde en la cual, mañana ya en América, Señor, en la cual hemos hablado tu palabra. Y yo sé que tú vas a llegar, Señor, a ese espíritu, esa alma, a ese cuerpo, Señor, de cada uno de mis hermanos, y lo vas a convertir porque tu palabra es fiel y verdadera. Dice tu palabra que la palabra es la que cambia, la que transforma el alma, Señor. Así que transforma el alma de mi hermano y el alma de mi hermano, para que puedan, Señor, verdaderamente tener esa fidelidad y puedan disfrutar también de tu fidelidad como este servidor lo está disfrutando en este lugar, porque tú eres fiel. Así que desde ya te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, como dice tu palabra, sino que haga lo que tú le enviaste a hacer. Tú siempre vas a hacer lo que tú le enviaste a hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana, a mi hermano. Y si alguno no ha aceptado a Jesús y quiere aceptar a Jesús y quiere tener esa fidelidad, porque fiel es Él por el cual fuiste llamado y ahora te está llamando. Dile así: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres fiel y que tú me estás llamando. Así que yo reconozco que tú eres mi Salvador.
Eres mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y átame al cuerpo de Cristo para yo serte fiel. Desde ya te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Diga su nombre en el libro de la vida, yo digo el mío. Gilberto Méndez Barahona, escríbelo con letras de oro para que no se aparte y átame al cuerpo de Cristo. Átame para estar siempre en la congregación, juntamente, ¿verdad? Tener esa comunión con el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y buenas tardes, buenas mañanas, buenos días allá en América. Tu servidor está en Europa. Que Dios me los bendiga. Iglesia Profética Resplandor de Dios. Los amo en Cristo Jesús. Amén y amén.